Bienvenidos a un nuevo trimestre, a un nuevo año y a un nuevo vídeo de Flipped Classroom. Hoy vamos a ver el clasicismo, que ocupa principalmente la segunda mitad del siglo XVIII y un poco del principio del siglo XIX. Para comprender la música de esta época, primero hay que tener en cuenta ciertas características de la sociedad de entonces. En este periodo aparece un movimiento cultural e intelectual llamado la Ilustración, que tenía como máxima el uso de la razón y el conocimiento en manos de la gente para combatir la ignorancia. Esto es importante porque en parte significa que la sociedad estaba dando importancia a que la gente supiera cosas. Y esta forma de pensar se hace especialmente popular en la clase burguesa, que en esta época vive su apogeo. La música pasa de ser un oficio que se pasaba entre los miembros de la familia o que se quedaba en ciertos círculos cercanos a algo mucho más social de lo que todo el mundo es más partícipe. ¿Y cómo? Se inventan los primeros métodos de aprendizaje para tocar instrumentos y se populariza el piano, que se inventó en torno al año 1700, como instrumento doméstico habitual. Incluso a la hora de concertar matrimonios se tenía en cuenta que la mujer tuviera algún estudio de piano. La música del clasicismo es aparentemente sencilla, pero eso no significa que sea simple. La armonía que se utiliza en esta época es muy pulcra y sobria, y el ritmo de las piezas está bastante marcado y su pulso es bastante fácil de localizar. A lo que se daba más importancia era a la melodía, que suele ser clara y pegadiza y se suele repetir un montón de veces para que la audiencia la pueda recordar sin dificultad. Porque pensad que en esta época no existían las grabaciones, tú no podías llegar a tu casa y ponerte un CD de Mozart, no. El único recurso que tenías era recordar cómo iba esa melodía, y por eso la repetían tantas veces. Si os habéis dado cuenta, la música instrumental cada vez más se ha ido separando de la música vocal, hasta que llega un punto que es este en el que son totalmente independientes. Vamos, que si compones una pieza y no has escrito parte para voz y nadie la va a cantar con ninguna letra, no tiene por qué no gustarle a la gente o ser popular. Al fin y al cabo, incluso hoy en día todo el mundo conoce un montón de piezas clásicas instrumentales. Dentro de la música instrumental lo que más se compone son sonatas, sinfonías y conciertos. Recordad que a esto se le llaman formas musicales y que no son más que moldes sobre los que se compone música. Vamos a hablar un poco de ellas. Lo que tienen todas en común, y esto es muy importante que lo entendáis porque se sigue aplicando hoy en día, es que están divididas en movimientos. ¿Alguna vez has ido a un concierto de música clásica y has visto que cuando la canción paraba había algunas personas que se ponían a aplaudir y otras que no? O que directamente nadie aplaudía y tú te quedabas en plan, pero si ha terminado, ¿por qué no aplaudís? ¿Qué pasa? ¿Que no os ha gustado? No ha estado bien el concierto, ha sonado mal. Actualmente se tiene la costumbre de no aplaudir entre movimientos. Así, cuando tú escuchas una sonata, una sinfonía o un concierto, siempre los vas a oír por partes, que son estos movimientos. Normalmente, estos movimientos suelen llevar el nombre de la indicación de tempo de la música que se va a tocar. Quizá os suene allegro, andante, moderato, presto... Pero ¿cómo diferencias una sonata de una sinfonía de un concierto? Pues muy sencillo. Por su instrumentación. Los instrumentos que intervienen no son los mismos en un tipo de pieza que en otra. Las sonatas se componen para entre 1 y 3 instrumentos. Las sinfonías están hechas para una orquesta entera. Y los conciertos también para una orquesta entera, pero con un instrumento que es protagonista. Ahora hablemos de la música vocal. La ópera sigue reinando como el género predilecto de la época, y aunque no le vamos a dedicar mucho tiempo en este vídeo porque ya se lo dedicamos en el vídeo anterior, quiero que tengáis en cuenta que era un acontecimiento social increíble en esta época, como el fútbol ahora. Un montón de gente iba a la ópera. Se tiene la idea de que la ópera es un evento demasiado serio para gente de clase alta, que incluso puede resultar aburrido para aquellos que no tengan la capacidad de entenderlo. En el clasicismo ya se tenía esta concepción, y no fue hasta que apareció la llamada ópera bufa que la ópera como forma musical, como género, se trasladó a otras clases sociales más bajas que la aristocracia. ¿Y sabéis quién tiene un montón de óperas bufas súper divertidas? Mozart. De verdad, hay algunas óperas de Mozart que son un culebrón. Si vais a la ópera alguna vez, por Dios que sea una ópera bufa, y si es posible que no dure mucho. Así no os cansaréis fácilmente y encima pasaréis un buen rato riéndoos. Y llega la parte más importante del vídeo, en la que hablamos de los compositores más conocidos de esta época. Y es que dos de ellos han pasado a ser dos de los compositores más reconocidos de toda la historia de la música, Mozart y Beethoven. Pero antes vamos a hablar del que no es tan conocido, Joseph Haydn. Se conoce que era un compositor con mucho sentido del humor, muy alegre, bonachón y positivo. Y aunque tuvo una infancia un poco difícil y prácticamente nunca salió de Austria, este tipo de actitud le llevó a componer un montón de piezas, muchas de las cuales son muy divertidas. Tuvo una gran relación de amistad con Mozart y fue profesor de Beethoven. Se le considera el padre de la sonata y de la sinfonía. Algunas de las más famosas son la Sinfonía de los Juguetes,
la de la sorpresa, y la Sinfonía de los Adioses. Esta última sinfonía tiene una historia súper curiosa. Aunque a lo largo de esta época cada vez más los compositores van trabajando por encargos y se les pagaba por cada pieza que componían por cada encargo, aún quedan algunos como Haydn cuyo sueldo principal proviene de un mecenas. Él trabajó mucho tiempo para un príncipe que pertenecía a la familia Esterházy, lo que significaba que tanto él como sus músicos permanecían mucho tiempo en su palacio, o en alguno de los otros palacios que tuviera el príncipe como residencia, en este caso una gran vivienda veraniega en el campo. Así que hasta allí fueron Haydn, la orquesta, el príncipe, la familia y los sirvientes. Pero la temporada veraniega se alargó hasta el otoño. Los músicos, ya hartos queriendo volver a sus casas con su familia, se lo dijeron a Haydn, y él compuso esta sinfonía llamada de los adioses porque hacia el final de la pieza los músicos se van marchando. Sí, tal cual, hasta que solo queda el director. Ahora hablemos de Mozart. Un montón de músicos a lo largo de la historia han reconocido a Mozart como el músico más talentoso de todos los tiempos. Y no es para menos. Con 3 años ya tocaba el piano, con 5 ya componía, a los 8 hizo su primera sinfonía, o sea que ya con 8 años compuso para orquesta, y a los 12 una ópera entera. Gracias a su padre, que era músico, comenzó a tocar el piano y el violín desde que era muy pequeñito, y enseguida salió a relucir su talento, lo que llevó a Mozart y a su familia a hacer un montón de viajes por Europa cuando él aún era niño, tocando para reyes, condes, duques e incluso el papa. Por cierto, todos los clips de vídeo que estáis viendo que estoy poniendo sobre Mozart son de una excelente película que se llama Amadeus, sobre la vida del compositor. Su madre murió siendo él aún joven, y su hermana también era músico. Incluso se dice que algunas de las piezas del Mozart más pequeño en realidad fueron compuestas por su hermana. Pero claro, intenta tú hacer carrera como compositor siendo mujer en una sociedad tan machista como lo era la de la época. Cuando fue un poco más mayor se mudó a Viena y allí se hizo muy conocido gracias a sus óperas y sus piezas para piano. Conoció y trabajó para el emperador, además de componer otras tantas obras por encargo, como por ejemplo su concierto para flauta, que era un instrumento que odiaba abiertamente y si no se lo hubieran encargado pues posiblemente no lo hubiera hecho. Murió enfermo con solo 35 años. Y quizá lo más llamativo de él es que a pesar de ser un superdotado para la música, tuvo problemas con la bebida, no se le daba nada bien gestionar el dinero, así que no murió especialmente rico a pesar de todo lo que había compuesto. Le gustaban especialmente las bromas escatológicas. Sí, sobre caca. Os voy a leer un fragmento de una de las cartas que escribió a su primita. Ya está. ¡Ay! Ya me encuentro más aligerado. Es como si hubiera soltado una piedra. Ahora ya puedo comer bien otra vez. Sí, qué bien se vive cuando uno se ha vaciado. Si hasta tiene un canon que se llama Lámeme el culo en si bemol mayor. Conocéis un montón de piezas suyas, seguro. Anyway, hablemos de Beethoven, nuestro último compositor de hoy. Seguro que más de uno ha pensado en el perro, si ha visto la película. Lo cierto es que de Beethoven músico también hay una película, al igual que Mozart. Se llama Coping Beethoven, y también os recomiendo un montón que la veáis. Vedla. Lo más llamativo de Beethoven es que durante sus últimos años de vida se quedó sordo. Quiero que penséis bien en lo que significa esto. Imaginaos a un pintor ciego, a un escultor sin manos. ¿Cómo se puede llegar a ser un gran artista si te falta tu herramienta principal para desarrollar ese arte? Pues siendo un genio como Beethoven.
Esto también significa que no nació sordo, o sea que durante mucho tiempo Beethoven oía la música, podía escuchar los sonidos que tocaba. No está claro por qué se quedó sordo. Lo que sí que se conoce es que lo ocultó durante todo el tiempo que pudo, porque imaginaos qué vergüenza para él que se descubriera siendo ya un músico famoso. La vida de Beethoven no fue nada fácil, y no solo por la sordera. Desde pequeño, su padre le encerraba en una habitación y le obligaba a tocar durante horas. El mismo padre alcohólico que le daba unas palizas que te pasas cuando volvía a casa borracho. Algunas fuentes dicen que es porque quería que fuera como Mozart. Con solo 17 años se convirtió en el sustento principal de su familia y se mudó a Viena, la ciudad de los músicos, donde vivió 40 años y se mudó 80 veces, porque nadie quería ser vecino de Beethoven. ¡Intentando comer! ¡Has vuelto a estropearme el gulag! Además de la horrible situación familiar y de la sordera, hay que sumarle que sufrió un montón de enfermedades. Y todo esto hacía que no fuera una persona con precisamente muy buen humor, cosa que en parte se puede ver reflejada en sus obras. Y esto es lo más importante de todo. Beethoven es una bisagra entre el clasicismo y el romanticismo, el periodo histórico que vamos a ver en el siguiente vídeo. Él desarrolló nuevas formas de componer y un montón de ideas que más tarde de su muerte se aplicaron. Y es que si escuchas sus piezas de forma cronológica, se puede diferenciar perfectamente el Beethoven clásico del Beethoven romántico, que es mucho más arrojado y expresivo. Al contrario que Mozart, que compuso un montón de óperas, él compuso solo una, así que por lo que es más conocido es por su música instrumental. Y por componer la melodía del que es hoy en día el himno de Europa, el himno de la alegría que todos conocéis. También conocéis un montón de piezas suyas, seguro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tal y como hemos comentado en clase, este trimestre vais a tener un test online por cada vídeo que salga. Así que si ya nos hemos visto en clase y hemos hablado del clasicismo presencialmente, ve corriendo ya a hacer el test online. Aquí en la descripción te dejo el enlace. Nos vemos en el cole. ¡Hasta luego!